Gloria a Dios. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga una vez más. Estamos aquí intentando transmitir nuestro tiempo de una palabra viva y eficaz, esperando que, si el Señor así lo permite, nuestro tiempo pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Transmitiendo aquí desde el Facebook y YouTube. Esperamos que ustedes también nos puedan seguir a través de cualquiera de estas páginas. Y vamos a estar entonces en esta noche meditando una vez más en la palabra del Señor, de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, allí en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y este es el deseo de nuestro corazón, que nosotros podamos meditar en la palabra del Señor, meditar en lo que el Señor dice a través de su palabra, que esta palabra sea para nosotros una lámpara en nuestro camino, como lo dice el Salmo 119, versículo 105, cuando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto es lo que queremos, que la palabra del Señor sea para nosotros una lámpara. Y como dice el apóstol Pedro, sepas allí en sus cartas, cuando dice que tenemos también la palabra profética, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, hasta que el día esclarezca. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra profética es la palabra escrita, la palabra que el Señor nos dejó allí en lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia, como el pueblo de Israel conoce como el Tanaj, y el pueblo mesiánico como el Brit Hadashah. Pero nosotros vamos a estar meditando entonces en esta palabra. Hemos venido comenzando a meditar en la primera carta que escribe Shaul o el apóstol Pablo a Timoteo, y hoy vamos a estar hablando acerca de algunos tópicos que están allí en el capítulo 1, a partir del versículo 12 hasta el final de este capítulo. Vamos a ver si podemos tocarlo todo. Aquí hay un título quizás en tu Biblia que ya dice el ministerio de Pablo. Vamos a hablar acerca de cómo Pablo defiende su ministerio, cómo Pablo va exponiendo su ministerio y cómo ese ministerio de Pablo nos puede enseñar a nosotros acerca de la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Y el primer punto que yo quiero tocar en esta noche, en esta meditación, es lleva como título: blasfemo, perseguidor, injuriador, fiel. Blasfemo, perseguidor, injuriador y fiel. ¿Qué quiere decir esto con que blasfemo, perseguidor, injuriador y fiel? Pablo, el apóstol Pablo, Shaul, fue una persona que era una persona religiosa, extremadamente religiosa, celosa de la Torá. Era una persona que era celosa de la Torá, celosa de la religión, y era un perseguidor de la iglesia o quehila de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach. Era perseguidor de aquellos que eran llamados los del camino o los nazarenos. De tal manera que Pablo, habiendo sido un perseguidor, un blasfemo, él luego tiene un encuentro personal con Hamashiach. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de los Hechos que Pablo, aún respirando amenazas contra la iglesia de nuestro Jesucristo, fue allí a los sacerdotes y les pidió cartas para llevar aún presos a los cristianos, a los que invocaban el nombre de Hamashiach, aún estando en Damasco. Y vamos a ver qué es lo que dice Shaul, lo que dice Pablo aquí en su primera carta acerca de lo que él era.
Dice Shaul, Pablo, de la siguiente manera: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, Rebe Melech HaMoshiach Yehoshua Adoneinu, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio Ramanú de Moshiach. Él empieza diciendo que da gracias al que le fortaleció. Él empieza dándole gracias a quien le dio la fuerza, al que le dio la fortaleza. Ahora, ¿quién es el que nos da a nosotros la fortaleza? ¿Quién es el que nos da la fuerza para seguir adelante, para ministrar, para llevar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo a Yeshua Mashiach, si no es Hamashiach mismo? Por eso él le está diciendo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, Rebe Melech HaMoshiach Yehoshua. Él empieza dándole gracias al Señor. Él sabe que él era, aquí sigue diciendo, habiendo yo sido antes blasfemo, Chilul Hashem Giduf, perseguidor, redifá, enjullador, mas fui recibido a misericordia, Rahamí, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad, en ausencia de emuná, o sea, en ausencia de fe. Él dice que primeramente le da gracias a nuestro Señor Jesucristo, a Hamashiach, porque Él le ha fortalecido, porque lo tuvo por fiel en el ministerio. Él le da gracias al Señor. ¿Qué pasó? Aquí Pablo está diciendo lo que él era. Él era un perseguidor, él era un injuriador, él era un blasfemo, él era una persona que estaba persiguiendo la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, de Adonai Yeshua Mashiach. Yo quiero que pensemos nosotros, cuando nosotros como iglesia estamos predicando el mensaje del evangelio, estamos llevando la palabra del Señor, ya sea en la calle, en el templo, en las casas, en cualquier lugar, y a veces se levantan personas que son injuriadores, son personas que nos insultan, que nos blasfeman, que blasfeman el nombre de Hamashiach, el nombre del Señor Jesucristo. Y esas personas, a veces nosotros, como que nuestro corazón empieza a arder, empieza a enardecerse por causa de estas personas que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero es interesante que el Señor nos ha llamado no solamente a predicar el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, sino aún más allá, a amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos persiguen. Esa es la esencia del cristianismo. Era interesante cómo ver que Shaul, que Pablo perseguía a la iglesia, y aún aunque la iglesia era perseguida, la iglesia lo que estaba haciendo era orar, lo que la iglesia hacía era predicar, lo que la iglesia mostraba era el amor de Hamashiach en sus corazones, cómo el Señor Jesús había cambiado sus vidas. Y eso es lo que pasa cuando Pablo va camino a Damasco persiguiendo la iglesia, tomando los presos, iba blasfemando, iba aún respirando amenazas contra la iglesia en el camino a Damasco. Y en el camino a Damasco el Señor se le aparece a Shaul. Es interesante, nosotros podríamos estar clamándole al Señor: Señor, consúmelo, Señor, acábalo, Señor, repréndelo, Señor, porque esa es nuestra costumbre muchas veces. A veces nosotros estamos acostumbrados a reprender, a pedirle a Dios que les tape la boca a aquellos que nos blasfeman, aquellos que nos injurian, aquellos que hablan cosas pestilenciales contra nosotros, y en vez de orar por ellos, en vez de hablarles del amor del Señor, a veces queremos que el Señor los quite de en medio. No, era fácil para el Señor, no hubiera sido fácil para el Señor haber quitado de en medio a Pablo. No hubiera sido fácil para el Señor
haber levantado otras personas que predicaran el mensaje del evangelio, pero aunque hubiera sido fácil para él, porque para Dios no hay nada imposible, Dios mostró su misericordia para con Pablo, su misericordia para con Shaul. Allí cuando él perseguía a la iglesia, Dios mostró su misericordia. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que son celosas, que son perseguidoras, son religiosas y a veces tratan de hacerlo mejor y están haciendo daño a la iglesia. Pero mira, el Señor mostró misericordia y esto Pablo lo recuerda. Pablo sabe bien que habiendo sido un injuriador, un perseguidor y un blasfemo, él dice, le doy gracias al Señor, a Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, quien me fortaleció. Es la pregunta en este momento que tengo que hacer antes de continuar es, ¿nosotros le estamos dando gracias al Señor por la fortaleza que Dios nos ha dado a nosotros, porque Él nos fortalece en los momentos difíciles, o quizá nosotros nos creemos tan autosuficientes que no estamos acostumbrados a agradecerle al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de verdad. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que te dice con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Dios le prolongó la misericordia a Shaul. Dios le prolongó la misericordia, nos ha prolongado la misericordia a todos nosotros, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Todos en un momento dado fuimos blasfemos, fuimos perseguidores y fuimos injuriadores de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Hablamos mal de la iglesia, hablamos mal del Señor, hablamos mal del hermano, hablamos mal de todos ellos porque éramos perseguidores. Pero un día Dios en su misericordia nos salió al encuentro y nos permitió que nosotros, así como Shaul, viéramos su gloria, viéramos su poder y escucháramos su palabra, y ahora nosotros seamos hallados fieles delante del Señor. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, dice Shaul, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. Mira esto, el Señor lo pone en el ministerio, él tiene que entender lo que fue, él hice por ignorancia, en incredulidad. Porque había incredulidad, él no podía creer que Yeshua o que Jesús fuera el Mesías. Él no, y es lo que ha pasado hasta el día de hoy, lo que pasa con el pueblo de Israel. No aceptan a Yeshua como el Mesías porque dicen, no, el Mesías tiene que venir y levantar el templo. El Mesías ya vino y levantó el templo. El Mesías tiene que venir y darnos paz. El Mesías ya vino y nos ha dado paz. El Mesías tiene que venir y reinar. El Mesías ya vino y está reinando. Lo que ellos no han podido entender, lo que el pueblo de Israel no ha podido entender, lo que mucha gente no ha podido entender es que Jesús como el Mesías vino y levantó un templo santo, hecho no con manos de hombre, no con piedras muertas, sino hecho con la misma mano de Elohim y con piedras vivas que somos tú y yo los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Nos ha dado paz, porque la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yahshua Mashiach. Él está reinando porque en el momento en que nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, el Señor comenzó a reinar. Nosotros nos bajamos del trono y dejamos que el Señor sea quien se siente en el trono y quien gobierne nuestros corazones. Por lo tanto, aunque a veces aunque nosotros perseguimos la iglesia por ignorancia, perseguimos a Hamashiach por ignorancia, ahora el Señor nos ha tenido por fieles poniéndonos en el ministerio. Si tú
le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, tú tienes un ministerio en la casa del Señor. Tú tienes un ministerio en la obra de Cristo. Tú no necesitas ser llamado, ser puesto en un puesto, perdón la redundancia, en un puesto de la iglesia, sino que el Señor ya te dio a ti un lugar, un puesto. Y el puesto que el Señor nos ha dado, el lugar que nos ha dado es ser portadores del mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, cuando el Señor nos dice a nosotros en su palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hemos sido llamados, el Señor nos ha puesto en un lugar en el ministerio, y ahora que tenemos un lugar en el ministerio, debemos darle la honra, la gloria y la alabanza a Dios nuestro Elohim. Ahora, el punto número 2 es que quiero tocar es gracia abundante. Gracia abundante. Díselo, aquí sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14, dice: pero la gracia de nuestro Señor Adoneinu fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, Emuná y Abajá, en Rebe, Melech, Hamoshiach, Yehoshua. Mira lo que sigue diciendo: pero la gracia de nuestro Señor, la gracia, la palabra gracia significa misericordia inmerecida de parte de Dios. La gracia de nuestro Señor, la gracia de nuestro Señor Adonai Yahshua HaMashiach fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mira, la gracia del Señor, la gracia del Padre, la gracia que ha sido derramada del Señor en nuestros corazones, la misericordia de Dios, porque Dios pasó por alto nuestras iniquidades, nuestros pecados. Esa gracia sobreabundante de Dios, el amor, la misericordia de Dios fue derramada en nuestros corazones, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, a través de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach. Es a través de Él. ¿Por qué? Porque es en Cristo, es en HaMashiach que nosotros tenemos salvación. Sin Cristo, mi amado hermano, sin Cristo, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, sin Cristo nosotros somos los más dignos de misericordia, de lástima, porque sin Cristo nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el amor de Dios, la fe, el amor y la fe se derraman a través de nuestro Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. La emuná y el ahabá, que es la fe y el amor, se derraman abundantemente aquí en Cristo Jesús. Es Él es quien nos da a nosotros el amor y la fe. La palabra del Señor dice: puestos, escúchame esto, puestos los ojos en Jesús, en Yahshua, el autor y el consumador de la fe, de la emuná. Él es quien creó, Él es el que creó la fe y quien entregó en fe por ti y por mí en amor. Y esa fe puesta en nosotros abundantemente, la gracia de Dios hace que en nosotros abunde la fe y el amor. ¿La fe de quién? La fe de HaMashiach. ¿El amor de quién? El amor de Dios. Porque es que el amor de Dios es el que tiene que brotar a través de nuestros corazones. Es lo que pasó en Shaul. Shaul, o Pablo como lo conocemos, fue enemigo, fue perseguidor, fue injuriador, fue aquel hombre malo que persiguió la iglesia, blasfemo, perseguidor e injuriador.
y que Dios tuvo misericordia de él, así como nosotros hemos sido blasfemos, perseguidores, injuriadores. Dios ha tenido misericordia de nosotros y ha derramado su gracia. Misericordia, misericordia que nosotros, que ni tú ni yo nos merecíamos. Nosotros no nos merecíamos la misericordia de Dios. Tú no te merecías ni yo, mucho menos yo, nos merecíamos que nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, viniera, se desprendiera de la divinidad del Padre, viniera a la tierra, se hiciera hombre, se vistiera de carne y de huesos y de piel allí y así, y padeciera como nosotros, viviera como nosotros y que se entregara por nosotros. No nos lo merecíamos. Pero la palabra del Señor es clara allí en el Evangelio de Yohanan, el Evangelio de Juan, cuando dice el capítulo 3, versículo 16, que todos que creemos en el Señor Jesucristo lo conocemos. Dice, porque de tal manera amó Dios, Elohim, al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, misericordia abundante, misericordia inmerecida de parte de Dios para nuestra vida. Y el punto número 3 que quiero tocar en este momento para terminar en esta noche es salvación. Salvación para el pecador. Dice la palabra del Señor allí, el apóstol Pablo, en el versículo 15 de Primera de Timoteo, capítulo 1, dice, palabra fiel y digna, Var Emes, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, Rebemelech HaMoshiach Yehoshua, vino al mundo, la GC, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mira lo que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, Rebemelech HaMoshiach Yehoshua, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es interesante que aquí Pablo nos está diciendo, mire, esta es una palabra fiel, es digna de ser recibida. ¿Cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida si no es la palabra de Dios, nuestro Elohim? Esta palabra, este libro, esta palabra que tenemos aquí, la palabra de Dios, la Santa Biblia, es una palabra fiel. El Tanakh, la Torá, el Brit Hadashah, el Antiguo y Nuevo Testamento, es una palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Por qué fiel? Porque esta palabra no cambia, porque esta palabra no deja de ser, porque esta palabra es eterna, porque esta palabra tiene poder, porque esta palabra es verdadera, es fiel, es digna de ser recibida. Ahora, ¿cuál es la palabra que es fiel, digna de ser recibida? Que Hamashiach vino al mundo, que Cristo vino al mundo para salvar al pecador, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Tú eres el primero, eres el primer pecador que Jesús vino a salvar. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, vino a salvarnos, vino a darnos vida, vida abundante y vida eterna, llevarnos a la presencia del Padre. El Señor Jesús allí en el capítulo 14 de Juan dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar para que donde yo esté, ustedes o vosotros también estéis. Mire lo que dice el Señor, capítulo 14 del libro del Evangelio de Juan, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora bien, mira lo que está diciendo el Señor. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones, hay muchos lugares donde vivir. Ahora yo voy a ir a prepararles un lugar para que donde
yo estoy, ustedes también estén. Ahora bien, la palabra, la pregunta que yo quisiera hacerte en este momento, antes de terminar esta meditación de esta noche, es: ¿cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Somos nosotros blasfemos, perseguidores, injuriadores del Señor, de la palabra del Señor o de nuestro Señor Jesucristo? ¿Somos perseguidores? ¿Hemos sido perseguidores? Yo no sé cómo está tu vida con Él. ¿O ahora eres fiel? Hemos recibido, hemos entendido que el Señor ha derramado una gracia abundante, una misericordia abundante sobre nosotros, sobreabundante. ¿Sabías tú que la misericordia de Dios es tan abundante que ha sido enviada para que todos los seres humanos seamos salvos? Porque la palabra del Señor dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, la palabra del Señor me sigue diciendo que Él, con esa misericordia sobreabundante, esa misericordia inmerecida, Él quiere darnos a nosotros salvación. Hemos nosotros recibido la salvación de Dios. La salvación de Dios, mi amado hermano, es un regalo. Salvación solamente se le da salvación a una persona que está en peligro de muerte. Todos nosotros estamos en peligro de muerte. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Todos estamos destinados a morir, a estar separados de la gloria de Dios eternamente y para siempre. Pero la palabra del Señor dice: más la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Adonai Yahshua Mashiach, Señor nuestro. Mas Dios muestra, Elohim muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Yahshua Mashiach, Cristo Jesús, murió por nosotros. ¿Cómo está nuestra vida? Nosotros podemos reconocer que hemos pecado. Podemos reconocer que hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Si nosotros reconocemos esto y reconocemos que estamos alejados de la presencia de Dios, podemos también reconocer que hay esperanza para nosotros, que Dios quiere que nosotros volvamos nuestras miradas hacia el Señor. Quizás muchas de las personas que nos están escuchando en este momento ya le han entregado su vida al Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, y lo han recibido en su corazón como su único y suficiente Salvador. Pero quizás hay alguna persona en esta noche, en este momento, que aún no le ha entregado su vida al Señor y quiere entregarle su corazón al Señor. Quiere pedirle al Señor que cambie su vida, que haga de usted una nueva criatura, que le dé vida eterna, que usted pueda tener la confianza que si el Señor lo llamara en esta noche, usted va a ir a la presencia del Señor para vivir eternamente con Él y no alejado eternamente de Él. Que si el Señor viene por su iglesia, usted pueda tener la confianza que el Señor le va a llevar para estar con Él eternamente y para siempre. Si aún tú no has hecho una decisión de fe, no le has entregado tu vida al Señor, permíteme decirte que este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Es el momento que el Señor ha escogido para que tú le entregues su vida al Señor y empieces a andar en vida nueva. Si aún no lo has entregado y quieres hacerlo, quieres pedirle al Señor que entre en tu corazón, solamente necesitas hacer una oración de fe, entregarle tu vida al Señor y pedirle al Señor que entre en tu vida. La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si quieres entregarle tu vida, si no aún lo has hecho, yo te voy a invitar a que hagas una oración de fe allí donde estás, para que invites al Señor que entre en tu corazón y cambie tu vida. Solamente tienes que hacer una oración como la que te voy a proponer. Dile en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado,
reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido en este momento, Señor, que perdones mi pecado, que entres en mi corazón y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, limpia mi pecado y borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda entender que soy pertenencia total, única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que el Señor en este momento está en tu corazón y ha cambiado tu vida. Ahora, tres recomendaciones quiero dejarte antes de terminar. Número 1, habla con Dios. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios en oración como se habla con un amigo. Llévale tus inquietudes, tus necesidades, tus tristezas, tus alegrías, tus acciones de gracias. Y ten la seguridad que el Señor está allí para escuchar tu petición y para dar respuesta a la misma. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios a partir del Nuevo Testamento. Yo te sugiero que empieces con el libro del Evangelio de Juan y le pidas al Señor en oración que a través de su Espíritu Santo, Él te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte en la ciudad donde tú vives, házmelo saber, que con mucho gusto, si está en mis manos, yo buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje, el evangelio, el reino de nuestro Señor Jesucristo, donde haya Yeshua Mashiach de Génesis hasta el Apocalipsis, y te lo haré saber. Eso será todo por hoy. Gracias por habernos acompañado en tu programa, Una Palabra Viva Eficaz. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Y será hasta el día de mañana, si el Señor lo permite, en tu programa, Una Palabra Viva y Eficaz, desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, en Ontario, Canadá. El Señor te bendiga y gracias por acompañarnos. Hasta mañana y bendiciones para todos.